Muy bien, vamos en este video a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica, hay que decir que es una tabla, como su nombre lo dice, en la cual se organizan los diferentes elementos. Los elementos, recordemos que son tipos de átomos, y los átomos son aquello de lo cual está hecha la materia, ¿cierto? Recordando pues que todo está hecho de materia. Entonces la tabla periódica es una tabla donde se organizan los elementos que son los diferentes tipos de átomos. Por darles un dato, el cuerpo humano está compuesto mayoritariamente por átomos de los siguientes elementos. En el cuerpo humano, mayoritariamente tenemos átomos de oxígeno, que son el 65% aproximadamente, ¿cierto?, del porcentaje de masa de nuestro cuerpo. El carbono, que representa un 18%, hidrógeno un 10%, nitrógeno 3%, calcio 1,5%, fósforo 1,2%. Entonces, este tema de los elementos está en todas partes. El cuerpo humano está hecho de elementos porque pues, los elementos son tipos de átomos y los átomos son aquellos de los cuales está hecha la materia, ¿cierto? Y estos elementos se organizan en la tabla periódica. Entonces, para que veamos la importancia de la tabla periódica, donde se organizan los elementos. Dice por acá que muchos elementos químicos han sido descubiertos a lo largo de los años, especialmente entre los años 1800 y 1900. Muchos elementos se descubrieron en el siglo XIX, ¿cierto? Este es el siglo XIX. Entre 1800 y 1900 se descubren muchos elementos, tengámoslo en cuenta. Dice por acá, la tabla periódica nace como un instrumento para organizar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades tanto físicas como químicas. Los elementos químicos se organizan en la tabla periódica, ¿cierto? Y se organizan de acuerdo a sus propiedades tanto físicas como químicas. Dice por acá que hay muchas versiones de la tabla periódica, han surgido muchas versiones, pero una de las más aceptadas o la más conocida fue aquella propuesta por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Veamos qué es eso de la tabla periódica. Esto que tenemos acá es una versión bastante simplificada de la tabla periódica. Como podemos observar, en el fondo es una tabla donde tenemos columnas en vertical y también tenemos filas en horizontal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el símbolo de los elementos. Por ejemplo, esta H simboliza el elemento hidrógeno, la H y la E simboliza el elemento helio, la L y la I simboliza el elemento litio, la B y la E simboliza el elemento berilio, la B simboliza el elemento boro, la C simboliza el elemento carbono, la N simboliza el elemento nitrógeno, la O simboliza el elemento oxígeno, la F el elemento flúor, la N y la E al elemento neón, y así sucesivamente. Ya vamos a ver los nombres de cada uno de los elementos. También me gustaría que observáramos que hay acá una columna que se le llama la columna número 1, a esta columna la columna número 2, y así sucesivamente, la 3, la 4, hasta que llegamos a la columna número 18. Voy a notar que a las columnas en la tabla periódica, todas estas que van desde el 1 hasta el 18, se les conoce como los grupos. ¿Sí? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, este elemento que simboliza calcio, sea calcio, se ubica en el grupo número 3. Este elemento, la P que simboliza fósforo, se ubica en el grupo número 15. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este elemento que simboliza la C y la O, al cobalto, está ubicada en el grupo número 9. De forma muy similar, las que son en horizontal, aquí tenemos las filas, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, sexta fila, séptima fila. Acá también es la sexta fila y también es la séptima fila. Podemos observar que también es la sexta y la séptima fila. A estas filas no se conoce como grupos, las que van del 1 hasta el 7, no se conocen como grupos, sino que se conocen como los periodos. ¿Sí? Reciben el nombre de periodos, las filas. Recordemos que las filas son las que van en horizontal, 2, 3, esta es la 6, esta es la 6 también, esta es la 7, esta es la 7 también. Después miramos bien por qué se repite eso del 6 y el 7. De momento sepamos que las columnas son los grupos y las filas
son los periodos. Por ejemplo, este elemento que tenemos por acá, nitrógeno, ¿en qué grupo se ubica? Grupo 15. ¿Y en qué periodo se ubica? Pues vamos a buscar el periodo, sería el periodo 2. Este elemento de por acá, digamos, este, B y A, bario, ¿en qué grupo se ubica? Grupo número 2. ¿Y en qué periodo se ubica? Periodo número 6. Y así sucesivamente. Podemos, por ejemplo, el oxígeno. ¿En qué grupo está? Grupo 16. Y periodo, oxígeno, periodo 2. O columna 16 y fila 2. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a decir también que la tabla periódica se recorre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden de número atómico. ¿Cómo así? Pues de izquierda a derecha, empezando acá, el primero es el hidrógeno, nos movemos hacia la derecha, luego viene el helio, luego hacia abajo, porque nos movemos también de arriba hacia abajo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y así sucesivamente. Así sucesivamente, de izquierda a derecha, y luego de arriba hacia abajo. Se recorre la tabla periódica en orden de número atómico. ¿Cómo así? Pues que el hidrógeno tiene número atómico 1, el helio tiene número atómico 2, el litio número atómico 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10. O sea que el neón tiene 10 protones. Recordemos que el número atómico se representa con la letra Z y es el mismo número de protones, ¿cierto? Es el mismo número de protones. El sodio es el 11, magnesio es el 12, aluminio es el 13, o sea, aluminio tiene 13 protones, silicio es el 14, fósforo es el 15, azufre 16, cloro 17, argón 18. No nos preocupemos si no sabemos los nombres de los elementos. En una tabla periódica aparecen los nombres de los elementos, sino que en esta les estoy mostrando otros temas como los grupos, los periodos, ¿cierto? Mostrarles que se recorre en orden de número atómico, 19, 20, 21, 22, y así sucesivamente va creciendo en orden de número atómico. Y recordemos que el número atómico es el mismo número de protones y se representa con la letra Z. Muy bien. También ya habíamos dicho que a las filas se les conoce como periodos, ¿cierto? En horizontal se les conoce como periodos. Todos estos son periodos, ¿cierto? Y a las columnas, que son en vertical, se les conoce como grupos. Los grupos en vertical que van del 1 hasta el 18. Esto ya lo habíamos comentado. Dice por acá que la tabla periódica se puede clasificar en 3 grandes grupos: metales, no metales y metaloides. Vamos a explicar un poco eso. Comencemos con los metaloides. Los metaloides son estos que están acá como punteaditos, ¿cierto? Todos estos son metaloides. Ya les explico qué es eso de metaloides. Todos estos que estoy coloreando serían metaloides, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Estos son metaloides, los que acabo de colorear. Se les conoce como metaloides. Vamos a ponerlos acá. Metaloides. ¿Qué tienen estos metaloides? Que están entre metales, entre los metales y los no metales. Observemos que también dice que los metales se ubican a la izquierda de la tabla periódica, a excepción de ¿quién? Del hidrógeno. O sea, los metaloides, que son estos de aquí, separan metales y no metales. Y los metales están a la izquierda. Significa que todos estos que están acá son metales, a excepción del hidrógeno. Entonces vamos a colorear a los metales que están a la izquierda de la tabla periódica, a la izquierda de los metaloides, porque los metaloides separan los metales de los no metales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a los metales, a la izquierda de la tabla periódica. Todos estos son metales. Y también se consideran metales estos de acá abajo. Todos estos que estoy coloreando son metales, ¿cierto? Entonces, digamos por acá, metales se ubican a la izquierda de la tabla periódica. Aquí está. Los no metales, que se ubican a la derecha
Los no metales se ubican a la derecha de la tabla periódica. ¿Cómo sabemos a la derecha de quién? Pues ubicamos primero los metaloides y a la derecha de ellos están los no metales. Entonces todos estos de acá serían no metales. Repito, no se preocupen si no conocen el nombre de los elementos. Viendo los símbolos ya vamos a ver otra versión de la tabla periódica que tiene el nombre de los elementos, ¿sí? Resulta también que el hidrógeno clasifica como no metal. El hidrógeno es el único que está a la izquierda que clasifica como no metal. Tengamos eso en cuenta. Hidrógeno es un no metal. Así esté a la izquierda, es un no metal. Hace parte del mismo grupo de estos que están acá a la derecha. Los demás todos son metales, ¿cierto? Muy bien. Dice por acá, en esta idea, que los metales conducen bien el calor y la electricidad. Los metales, estos que están acá, que se consideran como metales, suelen ser buenos conductores de calor y de electricidad. En cambio, los no metales suelen ser malos conductores del calor y la electricidad. Los no metales, a la derecha, suelen ser malos conductores del calor y la electricidad. Y los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Los metaloides, los que están en la mitad de los metales y los no metales, tienen propiedades intermedias. Puede que sean buenos conductores del calor, algunos no tan buenos. Están ahí en la mitad de los metales y los no metales. Entonces démonos cuenta que esta organización de los elementos en la tabla periódica no es arbitraria, tiene un sentido. Lo primero pues es que es en orden de número atómico. Y también los que estén más cerquita unos de otros van a tener propiedades físicas y químicas, propiedades tanto físicas como químicas muy similares, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver qué más sigue. Bueno, esta es otra versión de la tabla periódica. En esta versión, si yo la acerco, por ejemplo aquí dice C y O, cobalto, ya tenemos el nombre del elemento, diferente a lo que teníamos en la versión pasada que mostré en la tabla periódica. En esta versión se observa el símbolo del elemento, el nombre del elemento. Acá arriba el número atómico, significa que un átomo de cobalto tiene 27 protones, porque 27 es el número atómico. Esta es su masa atómica, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos Mn, que sería manganeso, 25, que es un número atómico, o sea, tiene 25 protones, un átomo de manganeso, y 54,9 su masa atómica. Estas son básicamente las propiedades que aparecen en la tabla periódica que estoy mostrando. Perdón. Hay que decir que hay tablas periódicas que tienen más información. Estas tablas periódicas, como la que estoy mostrando, tienen una información básica y fundamental, pero hay unas que tienen más. También observamos que hay unos colores. Este color azul dice que los que estén en color azul se llaman metales de transición. Entonces, estos que están acá son metales de transición. Y así sucesivamente, los que estén en este color amarillo serían no metales. Estos que están acá son no metales. Y los que están, por ejemplo, en este color verdecito se llaman halógenos. Si ven que es una clasificación un poquito más específica, estos se clasifican como halógenos. Y así sucesivamente. Los que están, por ejemplo, en este color se llaman metales alcalinos. Entonces aquí tenemos a los metales alcalinos. Podemos observar una clasificación un poquito más detallada. Ahora, esta clasificación que acabo de mostrar, simplemente en metaloides, no metales y metales también es válida, solo que la otra pues, es un poquito más específica. ¿Sí? Bien, aquí en esta parte vamos a completar esta tabla. Nos dicen, completa la siguiente tabla con ayuda de la tabla periódica para llenar la columna, bueno, punto seguido, para llenar la columna posición por masa atómica, o sea, esta columna de acá, vamos a esperar y tener la masa atómica de todos los elementos y luego ordenarlos de mayor a menor. O sea, vamos a llenar esta columna de último. Dice acá, símbolo del elemento, nombre del elemento, número atómico, masa atómica, posición por masa atómica, periodo, grupo, y nos preguntan si es metal, no metal o metaloide. Hagamos un ejemplo para clarificar. En esta columna nada más nos dan el nombre del elemento que es oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar el símbolo del elemento oxígeno. Nos vamos a ayudar con la tabla periódica.
Entonces, en la tabla periódica vamos a buscar oxígeno. ¿Ya lo ubicaron? Oxígeno. Vale por acá. Oxígeno. ¿Sí? Ahí está oxígeno. Está oxígeno en el grupo 16 y en el periodo número 2. Oxígeno tiene el símbolo de la O, número atómico 8 y masa atómica 15,9. Entonces, oxígeno tiene en masa atómica, recordemos que 15,9, el número atómico es 8, lo muestro nuevamente, oxígeno, número atómico 8, masa atómica 15,9, el símbolo es la O, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que llenar? El símbolo del elemento, la O. Luego también tenemos la posición por masa atómica, esto lo vamos a dejar de último, simplemente es ordenarlos de mayor a menor por masa atómica cuando ya tengamos todos los datos. El periodo y el grupo del oxígeno, ¿cuál sería? Oxígeno que está en el grupo 16 y en el periodo habíamos dicho número 2. Grupo 16, periodo número 2. Y nos preguntan si es un metal, no metal o metaloide. Pues como está aquí a la derecha de la tabla periódica del oxígeno, clasifica como no metal. Podemos incluso verlo acá, no metal. Toda esta zona de acá son no metales, ¿cierto? Oxígeno. Entonces pongamos una N y una M. No metal. ¿Sí? Muy bien, vamos acá entonces con esta segunda fila en la cual nada más nos dan el número 6. O sea, nos dicen que ese átomo tiene el 6 como número atómico. ¿A qué elemento pertenece ese átomo? Si tiene número atómico 6. Pues busquemos en la tabla periódica cuál tiene el número atómico 6. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5 y 6. El elemento que tiene el número atómico 6 es el carbono. El símbolo es la C, su número atómico es 6, su masa atómica es 12. Aprendamos esos datos. 6 y 12, número atómico y masa atómica. El 12, bueno, el número atómico ya lo teníamos, ¿cierto? Porque fue la forma como lo identificamos. El elemento es carbono, que se simboliza con la letra C, y bueno, se llama carbono. Carbono. La posición por masa atómica dijimos que la íbamos a llenar al final. El periodo y el grupo donde está ubicado el carbono, aquí lo podemos observar, carbono, está en el periodo 14, ¿cierto? Y en el grupo, está en el grupo 14 y en el periodo, bueno, aquí no pudimos observar bien, carbono está en el periodo número 2 y en el grupo 14. Grupo 14, periodo 2, carbono. El grupo 14, periodo 2, clasifica como no metal. ¿Por qué clasifica como no metal? Pues porque observamos que está aquí a la derecha de la tabla periódica. A la derecha. En esta tablita podemos observar mejor. Carbono clasifica como no metal. A la derecha de la tabla periódica. Con NM estoy queriendo decir no metal. ¿Sí? Bueno, en esta fila tenemos solamente el hidrógeno, el nombre del elemento. Vamos a llenar todas estas celdas o cuadros para el hidrógeno. Bien, entonces busquemos hidrógeno. Bastante sencillo porque el hidrógeno es el primero en orden de número atómico. Su número atómico es 1, ¿cierto? Y también tenemos que su número atómico 1, masa atómica 1, símbolo H y nombre del elemento hidrógeno. Además vemos fácilmente pues que está en el grupo 1 y en el periodo 1. Casi todo es 1, ¿cierto? Para el hidrógeno. Entonces acá tenemos símbolo del elemento hidrógeno, pues H. Número atómico 1. Masa atómica 1 también. Esto de posición por masa atómica lo llenamos al final cuando tengamos todos los datos, ¿cierto? Acá en periodo es el 1 y el grupo también es el 1, ¿cierto? Periodo es el 1 y el grupo también es el 1. Nos preguntamos si es un metal, no metal o metaloide. Hidrógeno. Hidrógeno está del lado izquierdo de la tabla periódica. Del lado izquierdo se ubican los metales, pero, ojo, cuidado, hidrógeno es la sección, o sea, todos los de la izquierda, menos el hidrógeno, clasifican como metales, o sea que el hidrógeno es un no metal.
Observemos en esta tabla que está aquí a la izquierda, pero clasifica, al igual que estos de acá, como no metal. Entonces hidrógeno es un no metal, ¿cierto? No metal. Muy bien, vamos a llenar esta última fila donde tenemos solamente la N, que es el símbolo del elemento. Busquemos qué elemento tiene símbolo N. ¿Cuál es? Aquí está el símbolo N. Grupo 15, periodo 2, ¿cierto? Y el elemento se llama nitrógeno. Grupo 15, periodo 2, nitrógeno, símbolo la N, número atómico 7, masa atómica 14. Bien, entonces acá en nombre del elemento nitrógeno, aquí donde está el número atómico, recordemos que es 7, ¿cierto? Número atómico del nitrógeno 7 y masa atómica 14. 7 y 14, ¿cierto? 7, número atómico, 14, masa atómica. 7, 14. Muy bien. Acá posición por masa atómica lo dejamos al final, ya estamos terminando. En periodo y en grupo, aquí y acá, recordemos, nitrógeno tiene el periodo 15, perdón, el grupo 15 y el periodo 2. Grupo 15 para nitrógeno, grupo 15, periodo 2, ¿cierto? Grupo 15, periodo 2, y clasifica como metal o no metal, o metaloide. Pues vamos a ver, está a la derecha, pero en esta tablita que hice al principio nos queda más claro. Nitrógeno está a la derecha en esta zona, clasifica como no metal, ¿cierto? Entonces nitrógeno clasifica como no metal. Vamos a entrar acá, no metal. Muy bien, vamos a organizarlos por masa atómica. ¿Cómo así? Hombre, miremos cuál de todas las masas atómicas es la mayor de todas. ¿Cuál es el más pesado de los átomos de los diferentes elementos? ¿Qué numerito de estos es el mayor de las masas atómicas? 15,9, ¿cierto? Significa que los átomos de oxígeno son más pesados que todos los demás que llenamos en esta tabla. Entonces, por lo tanto, será el número 1. La posición número 1 es para el oxígeno. Luego, de estas masas atómicas, ¿cuál es la segunda más pesada? O el segundo numerito más grande, después del 15,9. 14. O sea que 14 ocupa la posición número 2. Significa que los átomos de nitrógeno son los segundos más pesados, porque los primeros más pesados son los de oxígeno. ¿Sí? En estos pues que estamos mostrando en esta tabla. Ahora, ¿cuál sigue después del 14? En orden de masa atómica. El 12. Le toca al carbono. Significa que el carbono es el tercero más pesado. Entonces, el carbono ocupa la posición número 3. Y el más liviano de todos es el 1, que corresponde al hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno es el cuarto más pesado, o digamos pues, el más ligero de todos, más liviano. ¿Sí? Esto significa posición por masa atómica. Organizarlos de mayor a menor. Ahí tenemos pues entonces la tabla llena. Ya vimos una introducción a la tabla periódica, ahora pues vamos a realizar esta actividad nosotros mismos. Vamos a leer esto, es básicamente lo mismo, ayudarnos con la tabla periódica y completar cada uno de estos cuadros para los diferentes elementos: símbolo, nombre del elemento, número atómico, masa atómica, posición por masa atómica, el periodo al que está, el grupo en el que está y si es metal, no metal o metaloide.